Buenos días. Este es el segundo ejercicio, lo voy a hacer bastante rápido porque el anterior falló, no se pudo subir al sistema por lo largo y perdimos todo el esfuerzo que habíamos realizado con Máximo para hacer de una clase lo más cercana a lo que hemos realizado antes del confinamiento que tenemos. Entonces el objetivo es simplemente leer el texto que van a tener ustedes en la plataforma, hacer algunos comentarios muy rápidos de aquellas partes que considere que son como un poco confusas. Y ya lo hago de este modo pues para que tengan en voz, en palabra lo escrito y para tratar de aclarar también en palabras lo escrito, porque de otro modo seguiríamos alargando, ampliando el texto. Y creo que en vez de tener 3 páginas me tocaría escribir un libro. Ok, lección número 1. Título es Conocimiento, Educación en la esfera del virus. El objetivo de esta lección es retomar lo expuesto en las 2 primeras clases. Ello debido a que, por la expansión del virus en el planeta y por el aislamiento al que nos somete, hemos perdido 2 clases. Nos hemos alejado 2 semanas de lo ya presentado y expuesto. Tal situación es insignificante ante la magnitud de la epidemia, ante la magnitud del problema al que se enfrenta la especie humana, e insignificante sobre todo ante el esfuerzo que realizamos, ustedes y yo, al seguir pensando el mundo de las ideas cuando todo se desmorona a nuestro alrededor. El objetivo de las 2 primeras clases, amén de presentar el programa del curso y el modo de evaluarlo, que a la luz de los acontecimientos parece obsoleto, era el de pensar el por qué se requiere en la formación humana, además, una educación que no versa de un modo explícito con el saber hacer, esto es, con el cultivo y desarrollo de meras habilidades funcionales. En aras de tal meta, propusimos un camino extraño, el cómo una caracterización somera de la expresión teoría del conocimiento o epistemología se vincula con los problemas que plantea Martha Nussbaum en torno a la diversidad, en torno de la otredad de nuestra especie en su texto El cultivo de la humanidad. Postulamos que el conocimiento, entendido como una habilidad para distinguir, como capacidad para establecer semejanzas y diferencias, es una habilidad propia de todo lo viviente. Es una capacidad sin la cual la entidad biológica no puede vivir. Una habilidad sin la cual la vida no se puede mantener. Lo anterior significa que todo ser vivo requiere conocer. Esto es, que todo ser vivo requiere establecer semejanzas y diferencias. Y la primera de ellas es la de establecer qué puedo comer, de qué debo huir, qué es alimento, qué es peligro. Conjeturamos que este conocimiento se ha formado a lo largo del devenir mismo de la vida en el planeta y que se transmite en la información genética de las especies, característica que más o menos llamamos instinto en las estructuras biológicas complejas. Pero también, anotamos, en muchas especies tal conocimiento se complementa por el vínculo entre las generaciones, vínculo que entre los humanos es la cultura. Este ejercicio es precisamente ese vínculo del cual estoy hablando. Concluimos que el conocimiento no es un rasgo que distingue lo humano, es un rasgo que distingue lo vivo, y lo distingue en tanto es lo que permite conservar la vida. Es decir, no conoce una roca, no conocen las estrellas, no conoce un fotón, conocen son los seres vivos. Aseveramos también los conocimientos funcionales, los conocimientos técnicos, los conocimientos del saber hacer, motivados o fundamentados en el criterio de necesidad, de utilidad,
tales como el de las ciencias modernas, de las ingenierías, el conocimiento de las distintas carreras profesionales como economía, contaduría, medicina, petróleos y un larguísimo etcétera, no son conocimientos que nos distinguen como humanos, pues son conocimientos que demanda la especie para poder sobrevivir, conocimientos que se requieren para poder satisfacer necesidades, tal como ese conocimiento básico que reconocemos como instinto. Estos conocimientos funcionales técnicos requieren desarrollar una habilidad, una capacidad, la capacidad de poder anticiparse. Tal habilidad, presente en toda unidad biológica, al ser depurada permite potenciar un poder vital, el de poder controlar, el de poder dominar, necesario si se busca incrementar la supervivencia. Con el humano, la habilidad de la anticipación se torna en una habilidad muy refinada, depurada. Entonces somos capaces de predecir los eclipses, de manipular enfermedades, de prefigurar hambrunas, con una antelación nunca antes evidenciada por otra criatura. Nuestra capacidad de calcular se torna sorprendente, maravillosa, y más sorprendente y maravillosa con el desarrollo de todo ese universo que forma y abre la ingeniería de sistemas. Pero a pesar de esta maravilla, de este refinamiento del cálculo, este conocimiento es propio de todo lo vivo. No nos diferencia como humanos. Es solo un conocimiento en función de la supervivencia, un conocimiento para garantizar la conservación de la vida. Entonces, como paréntesis y que se tenga presente, físicos, biólogos, matemáticos, médicos, ellos no representan al humano en tanto sea algo diferente de los demás seres vivientes. Los otros seres vivientes puede que no tengan esas especialidades, pero tienen esos conocimientos que en relación a esas especialidades se encaminan a poder conservarse ellos como especie en el planeta. Anotamos que, aunque todas las criaturas conocen, el humano, por momentos, no solo conoce, sino que tiene la capacidad para meditar en esa misma actividad del conocer. Tiene el poder para pensar el conocimiento, el poder para pensar su propia actividad de conocer. Subrayo, él es el único que puede tomar conciencia que conoce y por lo tanto, y como consecuencia de aquella toma de conciencia que desconoce. Esa frase y expresada la iremos a desarrollar más adelante, pero es extremadamente importante. Hay conocimiento y sobre todo una toma de conocimiento en la medida en que sabemos que no conocemos, es lo que estoy allí señalando. Tal actividad tiene un nombre un poco feo para mí, teoría del conocimiento, y un nombre bonito tomado del bello pueblo griego, epistemología. De expresarme de un modo apelando a la exageración y a la tosquedad, expresarme de otro modo, apelando a la exageración y a la tosquedad. Mientras la física, la química, la biología, la medicina, las ingenierías, la economía y demás no acogen una diferencia cualitativa en relación a los demás seres vivientes, la teoría del conocimiento, la epistemología, sí. Expresa algo que es más que conocer, expresa una toma de conciencia, una forma de autoconciencia, un estado que, de momento, solo es posible a veces entre nosotros. Pero no nos quedamos únicamente en este hecho sorprendente de la especie humana. Esbozamos, mediante el encanto peregrino que concede la oralidad, otra situación interesante, fascinante. Conocer implica aclarar qué es algo, implica aclarar el ser de algo. Ese algo puede ser un átomo, una célula, la materia, el número, la luz, la justicia, la sociedad, la verdad. Esto es, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la luz? ¿Qué es el átomo? ¿Qué es la materia? ¿Qué es la verdad? ¿Sí? Pero, y allí lo interesante, lo fascinante, cuando en ese algo aparece un individuo humano,
la situación se desfigura, al punto mismo que la pregunta hasta se escucha mal. ¿Qué es Camilo Insuaste? Toda respuesta no da más que un rótulo, un filósofo, un profesor catedrático, un hijo, un hermano, una estructura biológica, un individuo de la especie humana, un paseante de perros, un laborante. Rótulos que informan tal como los títulos en las paredes, y tal como los títulos en las paredes, pues se cuelgan y se descuelgan, se compran, se rompen y se arrojan en el cajón de la basura. Nos percatamos entonces que cuando el algo por el que se indaga en la pregunta ¿qué es? Se llena con un individuo humano, el horizonte, me perdí, con el horizonte que abre tal pregunta se queda muy corto para dar razón de tal individuo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el individuo para que él no sea accesible por la pregunta que indaga por el ser? Entonces, en tal situación fascinante, se hizo notar que no somos un qué, que desborda toda indagación, que no somos un qué, sino un quién. Esto es, de retomar el ejemplo, no se pregunta qué es Camilo, sino quién es Camilo. Cuando nos interesamos por un ser humano, nos interesamos por su singularidad, por una narrativa, una historia que es solo suya. Aquello es el quién. Esto es, cuando me enamoro de una mujer, no me enamoro porque sea atleta, no me enamoro porque sea cocinera, no me enamoro porque sea bonita, es lo que estoy tratando de decir. Puede que eso sea un punto de inicio, pero de apelar al concepto de amor se quedaría muy corto, porque lo que estoy diciendo, el hecho que sea atleta, el hecho que sea cocinera, el hecho que sea bonita, son simplemente rótulos y no definen precisamente el quién. Entonces vuelvo a ver, cuando nos interesamos por un ser humano, nos interesamos por su singularidad, por una narrativa, una historia que es solo suya. Aquello es el quién. Ejemplo, de matar a mi sobrino Máximo por salir presuroso en el carro y no percatarme que jugaba. No puedo pedir a quienes lo quisieron y que se lamentan del suceso que no se conduelan en el caso hipotético de llegar a tener el poder para clonarlo. Máximo, como cualquier individuo, no es meramente un cuerpo, es más, mucho más. Es la historia que urde con sus alegrías, tristezas, con sus apuntes, con sus pasiones, en fin, ese modo particular de ser que se construye en medio de las circunstancias que cada quien debe enfrentar, que cada quien debe confrontar. Anoche estuvimos armando un video con Máximo, se nos fueron casi 3 horas, y me acompañó hasta las 2 de la mañana. El hecho maravilloso es que hoy cumpleaños, entonces a las 12:15 de la noche o a los 15 minutos de este día lo pude saludar, y cuando terminamos en nuestro primer ejercicio frustrado porque no se pudo subir esto a la red, lo pude abrazar. Eso que está allí, eso que vivimos es precisamente un rasgo de Máximo que no puede ser meramente rotulado, que es algo que pertenece a su historia, a nuestra historia. Si fuéramos solo un cuerpo, continuó, entonces, por ejemplo, no habría amor, solo atracción sexual. El humano, al enamorarse, no se atrapa solo por un cuerpo, lo atrapa un modo de ser, un modo intangible que no se puede rotular, señalar, fotografiar, un modo que solo se puede aspirar a transmitir mediante lo que se designa como una narrativa, una historia. Es por ello que hay amores eternos, que trascienden el cuerpo, que trascienden el tiempo. El hecho de no poder clonar a Máximo, de retomar nuestro ejemplo, el hecho de que al clonarlo se clona únicamente un cuerpo y no la historia que modula a Máximo, al Máximo que apreciamos,
evidencia el rasgo más notable de nuestra especie. Somos humanos porque somos irrepetibles. No somos un qué, somos un quién. Se es humano en la medida que no somos iguales a nadie, que aspiramos a tener nuestra propia vida. Tal hecho se designa, entonces tiras ahí, pluralidad, mucho de lo distinto, en contraposición de multiplicidad, mucho de lo mismo. Es por ello que en las democracias, que tienden a minimizar las diferencias, en las sociedades de masa, en donde solo importa el número, en donde todo tiende a ser homogeneizado y se socava el ahínco por la distinción, lo humano desaparece. En este contexto, no se es humano por tener el genoma humano, por tener un cuerpo humano. La pluralidad fue un descubrimiento, una toma de conciencia que realizó nuestra especie al saberse habitando la polis. Bueno, polis son las ciudades griegas, ¿no? Allí se descubrió la humanidad como ser político, habitante de polis. ¿Qué significa eso? Entonces lo que voy a aclarar. Entonces en ese sitio la humanidad, a través de los griegos, abrió dos sentidos para la vida. Zoe, una vida en función de la supervivencia, y bios, una vida en función de la distinción, una vida en función del crear un recuerdo, una historia digna de ser recordada. Una forma de bios es, por ejemplo, esto que estoy aquí realizando. Aunque está en función de la academia, lo hago porque me gusta. No estoy sometido a las demandas de la academia. Y de pronto muchos de ustedes, cuando revisan sus trabajos, pueden pasar por momentos a ese estado en el cual uno se siente disfrutando una actividad, en ese caso se es un bios. Los griegos lo lograron hacer porque sus ciudades no tenían como eje central, digamos, la plaza de mercado, es decir, garantizar, facilitar el tema de la supervivencia, sino que sus ciudades abrían escenarios, construían escenarios para que las personas tuvieran un modo de relacionarse eh, diferente al hecho vital de tener que satisfacer necesidades. En este punto nos detuvimos para señalar que hay una educación encaminada a formar una capacidad racional, la habilidad racional de cálculo, de anticipación, que tiene como trasfondo la supervivencia, tanto la supervivencia del individuo como la supervivencia de la sociedad a la que pertenece, y que tal educación es la que tipifica la educación profesional, la educación del saber hacer. Y otra, que se encamina a la formación del BIOS, en la que se agrega a los problemas sobre el esclarecimiento del ser la preocupación por la belleza, por la intencionalidad, la preocupación por el dejar un legado digno, la preocupación por la distinción. ¿Sí? Propuse que era mucho más esclarecedor pensarnos a la usanza griega como habitante de polis, seres que podían ser por momentos algo más que un zoe y actuar no como seres vivientes sometidos a la certidumbre de la necesidad, sino como seres libres, libres de necesidad. Y allí una cuestión, sobre todo para el desarrollo del trabajo también. El concepto de libertad es un concepto aplicable solamente a la especie humana cuando está en el horizonte la noción de Dios, es decir, de poder tener momentos no justificados por la necesidad. La única criatura que puede ser libre es el ser humano. Los demás seres no tienen esta capacidad y no es aplicable el concepto de libertad en este sentido. ¿Sí? Y lo propuse en el sentido que si solo se daba una educación profesional que no alimenta la búsqueda de la pluralidad, el de ser vivos, seres políticos, desaparece el rasgo esencial de nuestra especie, el de ser cada uno único e irreemplazable. Entonces, concreto, este esfuerzo no es meramente el esfuerzo de cumplir con una clase en la universidad. Lo hago porque considero valioso que en esto nos hacemos humanos, ¿sí? Y que es muy importante en estas situaciones donde precisamente lo humano se pierde,
porque el eje central es cómo tratar de conservar una vida, no un Dios. Entonces, esto que estamos aquí realizando, esto que estoy realizando, es un esfuerzo de darme y que algunos se den como Dios, no meramente como soy. Entonces, el cultivo de la humanidad es el cultivo de la pluralidad, de las diferencias y sobre todo de la distinción. De allí la filosofía, de allí la toma de conciencia que en el campo del conocer va a ser la toma de conciencia de que hay mucho por conocer y por lo tanto que se desconoce. Tal hecho demanda formar nuestra mirada, cultivarla y al tiempo desarrollar la capacidad de poder captar las miradas de los otros, tanto para depurar el conocimiento como, y es lo principal, creo, para afirmar la vida en medio de la pluralidad, en medio de las diferencias. Esto es para formar la vida humana. Una clase presencial es muy distinta a una clase a través de los medios, diríamos, porque una clase presencial, sí, los estudiantes la han preparado, es evidente, tenemos pluralidad. Si no la han preparado como sucede casi siempre, es casi lo mismo, porque al no prepararla no hay una voz con la cual un profesor pueda entrar en relación. Y esa voz manifiesta lo particular de esa persona, pero también nos obliga a lo que estamos aquí señalando, a tratar de unirnos en medio de esas diferencias. ¿Sí? Esa sería la parte importante. Ya allí, las tres capacidades o habilidades que refiere Nussbaum como necesarias en la formación de los ciudadanos toman una mayor vitalidad y un anclaje con mayor vigor. Tales habilidades son la propia capacidad para autocuestionar lo que uno cree, lo que uno asume, la capacidad para actuar no por interés propio o solidaridad de parche, sino porque nos asumimos que en nuestro acto se expresa la humanidad. Bueno, ahí van dos, ¿no? La primera es la capacidad para estarse uno cuestionando, no creerse lo que uno tiene en su cabecita, sino saber que lo que uno tiene en su cabecita es importante, pero que es mucho más importante cuando uno le encuentra sus límites, cuando uno reconoce sus debilidades, cuando uno sabe que no da razón de todo. La segunda habilidad es que cuando uno va a actuar, debería actuar no meramente por interés, no meramente por una solidaridad local, que aquí llamo parche, que es como el término que más escucho entre ustedes, es decir, lo que yo llamaría mis amigos, sino que en el acto de uno es un acto importante y valioso cuando uno está intentando ser expresión de toda la humanidad. Y el último, el de ser capaces de captar la intencionalidad, que más o menos veo que lo hacemos por lo menos en las redes. Cuando me he equivocado en alguna palabra, las personas asumen que hay una equivocación y captan rápido por dónde se iba. Lo maravilloso de eso es que efectivamente era por ahí. Eso es la intencionalidad de que yo soy capaz de ir un poco más allá de la materialidad de las palabras y entrever hacia dónde deseaba ir aquella persona. Bien, esto es la clase que teníamos y espero que funcione un poco. Muchas gracias.